Con una ceremonia sin asistentes y el encendido de la llama de la esperanza, este miércoles se realizará la conmemoración del 210 aniversario del Grito de Independencia. Aunque en julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que durante la ceremonia hubiera 500 personas con antorchas encendidas para mandar un mensaje de esperanza, este viernes señaló que aún se está definiendo si el mapa de México sobre la Plaza de la Constitución se trazará con personas o con luces. El mandatario dijo que mañana ofrecerá más detalles y que las autoridades y funcionarios que participen mantendrán la sana distancia. Horas antes se realizará el gran sorteo especial de 2.000 millones de pesos equivalentes al valor del avión presidencial, en el que se rifarán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno para comprar equipamiento para hospitales. La Lotería Nacional informó que se vendió el 70% de los boletos disponibles. El fin de semana el Instituto Nacional de Bienestar distribuyó 1.051 cachitos a 951 hospitales públicos del país que participan en la atención de la pandemia. El 16 de septiembre tampoco se realizará el tradicional desfile militar. Las Fuerzas Armadas serán representadas con vehículos de cada agrupamiento que circularán en el Zócalo y harán un saludo. Además, se entregarán reconocimientos a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas durante la emergencia sanitaria. Punto y contrapunto. Primer punto a discutir esta noche de lunes. Y saludo desde la remota distancia a Joana Ciain. Ella es fundadora de México Libre, así como integrante del Comité Ejecutivo Nacional de esa asociación política. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Genaro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Al contrario, gracias por estar aquí. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, queridos, ¿cómo están todos? Buenas noches y bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. A ver, empezamos contigo para los puntos y después iremos con los contrapuntos. ¿Ya compraste tu cachito de la lotería, de la rifa, no rifa, como dice Lisa? Claro, desde la primera emisión. A ver, ¿y cómo llega la 4T Este, a este festejo o a esta conmemoración? Pues va a ser un evento bastante interesante de Ujú. por sí mismo, histórico, porque estamos en medio de la situación pandémica y yo creo que ahora será la creatividad lo que marque este festejo, porque normalmente, aunque lo veas televisado el grito, el ánimo de la gente te irradia, te contagia. Cuando Peña Nieto hizo sus gritos llenos de acarreados, se metía gente de la población y le gritaban groserías y le gritaban que se fuera, que renunciara. En el grito pasado de Andrés Manuel López Obrador fue reconocido por todo mundo porque fue un mensaje muy concreto, muy emotivo y la población estaba feliz. Ahora no tendremos este factor de la gente ahí celebrando el grito de la independencia y en su lugar pues estará todo un performance más hecho con luces y con una escenografía que con la participación de personas y eso lo hace por sí mismo ya bastante simbólico y bueno, también es hablando de símbolos, pues este asunto de la rifa que se convirtió, el avión presidencial se convirtió en símbolo de la corrupción, de la opacidad, de estas lógicas faraónicas de los gobernantes del neoliberalismo y la rifa busca hacer ese contraste entre ese símbolo de ostentosidad de los gobiernos anteriores y la posibilidad de la solidaridad de quienes compramos de manera voluntaria estos boletos para poder colaborar con los hospitales en un contexto que aunque cuando inició la rifa todavía no estaba tan grave o todavía no estaba tan latente el tema de la pandemia, pero en el contexto de la pandemia se vuelve más necesario y se vuelve más evidente que se necesitan recursos para el sistema de salud y bueno, pues esta es una forma en la que como ciudadanos, ciudadanas podemos colaborar y yo con mucho gusto lo compré. Además, es emocionante esto. Nunca había comprado boletos de lotería y es emocionante esto de ver cómo se dan los sorteos y el grito y toda esta cosa, ¿no? El grito de los niños gritones de la lotería. Entonces, está peculiar a ver cómo se da mañana el evento. Yo Sí. insisto, será algo histórico. Andrés Manuel, ustedes saben, le gusta mucho no solamente
traer y generar una narrativa distinta a la que era la oficial de la historia de México, sino también dejar claros los símbolos y a ver mañana con qué sorpresas nos sale. A ver si nos sale con la sorpresa de que sí va a haber gente al final rodeando el mapa. Pero bueno, Está Lisa, cerrado. llegó la fecha que tú estabas anhelando desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó todo esto y desde que ese clip de tu participación en este programa se hiciera viral con más de 1 millón de reproducciones, de la rifa, no rifa, del avión, del no avión. Mañana es, ¿cómo lo es? Millón y medio. Qué barbaridad, oigan. Efectivamente, justamente empezamos a hablar de ese avión porque nos distrajo durante muchísimos meses de temas importantes como los feminicidios, que era lo que reclamábamos en esa ocasión, y que en este momento pues también nos distrae un poco de la pandemia, pero sobre todo del costo real que va a tener todo el proceso de la venta del no avión, ¿no? Y hoy quiero recuperar lo que escribía en Milenio, por cierto, cambia de casa editorial Ricardo Rafael, donde justamente hace ese recuento y dice, bueno, de cualquier manera, independientemente, digamos, como de todo lo que nos distrajo todos estos meses y que por fin se acaba ya este elemento de distracción en las mañaneras, pues de los 6 millones de boletos que se iban a vender, solo se vendieron 2. Eso quiere decir que solo hay dinero contante y sonante para pagar la mitad de los premios prometidos. La otra mitad la va a pagar el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero además de eso que va a pagar el propio gobierno federal, pues a esa pérdida ya de 1,000 millones de pesos hay que restarle también el costo de la cancelación de los contratos de arrendamiento por el avión, que son más de 622 millones de pesos de lo que había que pagar, más lo que va a significar la pérdida propia del valor del avión por venderlo, más lo que ya gastamos en su resguardo. Total que Ricardo Rafael, después de todo este enredo, lo que hace es una cuenta, pues en el mejor de los escenarios, el boquete de las finanzas públicas va a ser de 2,531 millones de pesos. En el peor de los casos nos va a costar 7,000 millones de pesos y a pesar de la rifa, de todas maneras, el avión no se vende. Ahora, al margen, digamos, como de todo este circo, una cosa que sí me gustaría celebrar, si es que así se hace el día de mañana, es que se cancela el evento, se cancela la probabilidad pues de un contagio masivo por invitar a la gente al Zócalo, que además, recordemos, no estaba necesariamente escrito en piedra, porque inicialmente el presidente sí quería llevar a cabo los festejos. Me da muchísimo gusto que hayan protegido la salud de la población en su lugar, y bueno, pues vamos a ver cómo celebramos nuestro primer semestre de confinamiento, de los que parece todavía vamos a aventarnos por lo menos otro. Así es. Joana, bueno, eso es aquí en Palacio Nacional, pero también los mandatarios estatales tendrán su manera de conmemorar el grito. Yo no sé si todos van a respetar también eso de que no haya gente en las plazas públicas y demás, pero si quieres comentar sobre lo del avión, adelante, y si no, también tu evaluación de cómo llega la 4T a este grito. Gracias, Genaro. Pues como bien decía Lisa, la célebre frase de la rifa del avión, no avión, ya por fin llega a su fin. Para decirlo claro, celebro enormemente que hayan recapacitado y que no vaya gente al Zócalo capitalino. Qué bueno que pusieron por delante la seguridad de las personas por encima del espectáculo y del circo, como lo hemos visto, que es la preferencia. Yo veo que hay muy pocas cosas que celebrar, ¿no? Llegamos siendo el 4.º país con más muertes en esta pandemia, el primer país con más muertes de personal sanitario, la peor caída económica en la historia que hayamos visto en nuestro país, y esto estoy diciendo más allá de la caída de los 20, es la peor caída económica con más de 12.5 millones de desempleos. Tenemos poco que celebrar y además una polarización gigante que nos afecta a todos los mexicanos. Espero que el presidente en este sentido recapacite y sí, como bien lo menciona, esta llama de esperanza sea lo que ponga en el centro a su gobierno y deje de polarizar tanto al país. Y finalmente, Lecona, ¿cómo ves cómo llega la 4T a esta conmemoración? ¿Coincides con Joana y con Lisa o estás más del lado de nuestro querido Eder? Estoy del lado de Eder, yo ya tengo mi boleto y compré toda una serie.
Ya parece. La verdad es que ya cuando llegamos al punto en el que lo que celebramos es que el presidente no haya arriesgado la salud de un montón de personas que pudieron haber ido porque inicialmente era el plan, pues nos damos cuenta de cómo ya nos esperamos una decisión irresponsable o decisiones irresponsables como las que se han venido tomando no solo en la pandemia, sino en muchas cosas. Es una fecha más allá de la celebración de las fiestas patrias, que nos pone por lo que va a pasar también mañana, por dos situaciones que van a suceder mañana, en el lugar de poder ver cómo, cuánto simula este gobierno, cuánto simula el presidente López Obrador. Mañana, además de la rifa no rifa del avión no avión, va a pasar también algo, que va a llegar una pregunta de consulta popular, una propuesta de consulta popular para el siguiente año, y es otra vez este manejo de los símbolos, no nada más es el avión. O sea, parece que la narrativa desde el oficialismo está cooptada por dos símbolos, que es el pasado casi inmediato, por el cual no se está haciendo, por cierto, nada para investigarlo, para sancionarlo, es puro discurso, es puro vamos a rifar el avión, que ni siquiera se va a rifar, y por el otro lado vamos a hacer una pregunta absolutamente inconstitucional, que no tiene ninguna cabida en la Suprema Corte de Justicia, que pueda transitar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues es eso, la convergencia de simulaciones por ese afán presidencial de imponer los símbolos, y lo digo así, imponer los símbolos, y que se queda todo en esa simbología, no en cosas reales, no en un combate efectivo a la corrupción, no en un combate efectivo a la impunidad. Hoy Morena, por Dios, propone en la Cámara de Diputados una ley de amnistía para los expresidentes, con un ridículo truco de que con eso van a preguntarle a la gente si están de acuerdo con amnistiar a los presidentes. Ya no saben ni qué hacer para sacar adelante las ocurrencias presidenciales, y pues es un día de eso, de ocurrencias al margen de las fiestas patrias. Claro que tenía el presidente desde un momento cuando empezó a poner estos disparates sobre la mesa, bien ubicado, que esto es lo que quería posicionar en un día en el que el nacionalismo y en el que él sabe explotar muy bien este nacionalismo y estos símbolos. Bien. Eder, tienes oportunidad de replicar un minutote. Me llama mucho la atención que efectivamente dice Joana que es un asunto de circo para ellos. Evocar el proceso de independencia, por supuesto que es un símbolo, pero es un circo, perdón, pero también este discurso de lo costoso de la pandemia en la economía nacional, como si no fuera algo global, como si la economía no se estuviera cayendo al mismo nivel en todo el mundo, incluso en lugares como España o Italia, peor que en México, que se haga la numeralia de lo costoso que es el avión. Pues sí, resulta que Calderón nos sigue costando al Estado mexicano, porque si no se hubiera guardado este avión con la intención de venderlo, se estaría usando, y eso sería todavía más costoso de lo que es almacenarlo. Sea como sea, es un boquete para las finanzas del país, y por supuesto que es un proceso, responsabilidad de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Sale mucho más barato, y está comprobadísimo, los viajes que ha hecho Andrés Manuel por el país, y el viaje que hizo Estados Unidos, haciéndolos en vuelos comerciales, que haciéndolos en este avión faraónico. Entonces, pues sí, le sigue costando mucho al Estado mexicano, y le sigue costando mucho al pueblo mexicano la irresponsabilidad de Felipe Calderón, y ya ni hablar del sistema hospitalario, de la endeble economía mexicana, o que no nos vengan a decir de la polarización. Ahorita vamos a hablar del tema de víctimas. Muchas de esas víctimas son, todas las víctimas más bien, son por una estrategia que, eso sí, fue una imposición de dos mandatarios, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que sigue generando muchas deudas y muchas víctimas. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos a hablar de otro tema antes de hablar justamente de ese de víctimas. Al regresar de la pausa, México Libre presentó una impugnación por la negativa del INE para concederle registro como partido político. El expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala dicen que se les ataca desde el poder. ¿Es realmente así? ¿Qué posibilidades tienen de revertir la decisión del INE? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.